Listo. Entonces, para entender los roles y funciones que cumple el asistente en función fiscal dentro del despacho fiscal, hemos pasado para entender primero el proceso penal, que es el escenario en el que todos nos desenvolvemos. Este escenario en el que todos nos desenvolvemos, lo que actuamos en el marco del proceso penal, es, están establecidos en las reglas del Código Procesal Penal, ¿no? Donde dice quién interviene en cada etapa, cuáles son las prerrogativas, qué posibilidades tiene la defensa, qué rol cumple el juez y cada uno de nosotros debe ubicarse en esa instancia. En el diplomado de asistente en función fiscal y asistente administrativo, nosotros nos estamos ubicando en el escenario del Ministerio Público. En el escenario del Ministerio Público nos toca ejercer este rol constitucional establecido en el artículo 158 de la Constitución, que es la persecución del delito, que es la investigación del delito desde su inicio. Ahora, ustedes y yo ya hemos conversado que en la investigación preliminar de octubre del 2024, esta modificación es la que ha cambiado la dirección de la investigación preliminar, dividiéndola en una conducción operativa y en una conducción jurídica. Entonces, la investigación preliminar, que antes era monopolio también del Ministerio Público y que la compartíamos con la policía siempre y cuando así el Ministerio Público lo determinara, hoy obligatoriamente se desarrolla en la Policía Nacional del Perú, quienes ejecutan las diligencias preliminares, hoy denominada investigación preliminar. ¿Por qué hago este recuento? Porque ciertamente lo que ustedes van a hoy día observar, que es el manejo de la carpeta fiscal, y en sesiones anteriores existía, muchas gracias, colega, existía una preocupación que la carpeta fiscal es de custodia del asistente en función fiscal, indudablemente, eso lo establece el manual de organización y funciones del despacho corporativo. Pero, queridos colegas, hoy la carpeta fiscal ya no está en el despacho fiscal, en la sede de investigación preliminar. ¿Dónde se ha trasladado la carpeta fiscal? La carpeta fiscal se ha trasladado a las dependencias policiales, siendo que en los despachos fiscales se han quedado solo copias que actualmente las pueden llamar cuaderno de respaldo, falso, borrador, muchos nombres habrán en relación a esta carpeta de respaldo, que es esencialmente los documentos mínimos y esenciales que se queda el Ministerio Público respecto a las comunicaciones que tiene con la PNP. Pues la carpeta fiscal ha pasado a custodia de la PNP en sede de investigación preliminar. Entonces, ¿qué función cumplirá allí en ese escenario el asistente en función fiscal? Ya esta labor de custodia, sin duda, se trascenderá a la etapa de investigación preparatoria o todavía tiene algún rol o vinculación con la carpeta fiscal, si esta ya está en manos de la policía. Son cosas que hoy vamos a responder, son cosas que nos debemos preguntar sin duda, porque el servicio que ustedes pretenden acceder como asistentes en función fiscal y asistentes administrativos requiere este manejo administrativo que hoy vamos a conversar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como cuestión previa esencial es el proceso penal, el rol del Ministerio Público y vamos a aterrizar en la organización del despacho fiscal. Siguiente. El proceso penal aquí ya está más desarrollado, con ustedes solo vieron en las sesiones pasadas su preparatoria con sus dos subetapas de preliminar y la preparatoria formalizada, su intermedia y su juicio oral. Aquí ustedes tienen un flujograma un poco más amplio. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes necesitan advertir que no solo tenemos el proceso penal común, sino también tenemos otros procesos especiales. Y los procesos especiales tienen una particularidad de saltarse algunas etapas. ¿Cómo inicia todo esto? Inicia con una denuncia, que es la que conocemos bajo los términos, a quienes les gusta usar estos términos exquisitos jurídicos, notitia criminis, le dicen otros. En nuestro idioma, noticia criminal. En el lenguaje cotidiano y ciudadano, denuncia, ¿sí? La denuncia puede ser verbal, puede ser escrita, se puede dar ante la Policía Nacional del Perú y también se puede dar ante el despacho fiscal de turno. En esa medida, queridos colegas, todo inicia con esta noticia. Si inicia en el despacho fiscal, se levantará un acta de denuncia. Si inicia en la policía, pues ellos levantan su acta de denuncia también. Entonces, en esa medida, queridos colegas, hay una actuación administrativa que inicia todo, ¿no? Es este documento, este acta, esta intervención
que muchas veces, cuando es el acta de denuncia verbal, ¿quién la toma? ¿Quién hace el acta? El asistente en función fiscal apoya en esa labor al fiscal. Toma los dichos del denunciante y recoge la información. Mucho cuidado en este aspecto, queridos colegas, porque no podemos confundir la recepción de la denuncia con una declaración testimonial. ¿A qué me refiero? Que muchas veces cuando tomamos en acta de denuncia verbal la noticia criminal, empezamos a hacer preguntas, ¿sí? Y empezamos, ¿dónde estaba usted? Y insertamos en el acta esas preguntas. Ese es un error. En el acta de denuncia debemos tomar el dicho espontáneo del denunciante, qué ha pasado, qué ha ocurrido, y ese dicho debe estar expresamente detallado en esos términos. Ahora, ¿significa que yo no puedo contextualizar? Puedo contextualizar la narración, por supuesto, a través de preguntas orientadoras para circunscribir fecha, para circunscribir hecho concreto, para circunscribir intervinientes, ¿sí? Puedo tener ese diálogo, pero no puede estar en mi acta como un interrogatorio, ¿correcto? Porque eso ya sería una declaración testimonial. Eso como primera nota que no deben olvidar ustedes, porque si les piden ayuda no vayan a presentar ustedes un acta con preguntas, ¿sí? Eso como primera punto. Esta denuncia va a pasar un proceso de calificación. En este proceso de calificación, pregunta para ustedes, ¿ya se genera la carpeta fiscal? Deditos arriba si dicen que sí, deditos abajo si todavía no. A ver, quiero ver sus interacciones, colegas, para ver si están conectados o no están conectados. Ya con la denuncia, ¿ya podemos hablar del inicio de la carpeta fiscal? Muy bien, Yesenia, sí, claro que sí, porque ya con la denuncia, ¿qué va a pasar? Vamos a proceder a registrar esta denuncia ¿en qué sistema? En nuestro sistema de gestión fiscal. En el sistema de gestión fiscal, nosotros vamos a ingresar información en la cual vamos a poner los datos del denunciante, los datos del denunciado, cuál es el delito, nos va a decir el sistema de gestión fiscal y nos va a botar un número que es el número de la carpeta fiscal, ¿sí? Con el número de la carpeta fiscal ya sale su carátula, ya tenemos constituida formalmente nuestra carpeta fiscal. Ahora, doctora, ¿significa que si no ingreso al sistema la denuncia, no existe la carpeta fiscal? Falso. Si bien el sistema de gestión fiscal es el instrumento operativo mediante el cual se hace el registro formal, ya con la sola denuncia ya inició la carpeta fiscal, porque no olviden que la definición de la carpeta fiscal, como lo vamos a ver en el desarrollo de las diapositivas en su reglamento, son todas las actuaciones que inician desde la diligencia preliminar, la noticia criminal, perdón. Entonces, en esa medida, registres o no, ya iniciaste tu carpeta fiscal. Significa, se inició en despacho fiscal que inició tu labor de custodia asistente en función fiscal. Doctora, ¿me lo tienen que asignar por sistema? No, al asistente en función fiscal no se le asigna las carpetas vía sistema de gestión fiscal. ¿A quién se le asigna vía sistema de gestión fiscal las carpetas? A ver, ¿al fiscal? ¿Al asistente administrativo? ¿Al asistente en función fiscal? Correcto, Francis, se le asigna al fiscal. ¿Por qué? El fiscal es el responsable de la conducción de la investigación. Entonces, el sistema va a dejar registrado a qué fiscal se le ha encargado, a qué fiscal se le ha encargado la conducción de la investigación. Y el fiscal va a asumir esa responsabilidad junto con su asistente en función fiscal, quien va a iniciar su vinculación con la carpeta fiscal como custodio de la carpeta fiscal. ¿Correcto? Entonces inicia una doble relación, una relación funcional de conducción de la investigación y una relación administrativa de custodia de la carpeta fiscal. ¿Listo? Si se dan cuenta, hasta el momento solo hemos abarcado la primera parte, la etapa de la noticia criminal y su calificación. Y allí ya el asistente en función fiscal y el fiscal ya establecieron una relación funcional.
La decisión, como lo hemos conversado en sesiones pasadas de la investigación preliminar, va a trascender por un archivo o una apertura de investigación preliminar. El archivo será, siempre les he dicho, en la medida de que la conducta sea manifiestamente atípica, haya una circunstancia de prescripción de la acción penal o alguna situación evidente, ¿no?, que nos haga inferir que sin duda no podemos iniciar una investigación preliminar. De ninguna forma puede ser insuficiencia de elementos de convicción, porque recuerda que las diligencias preliminares tienen por finalidad recabar los insumos mínimos, realizar los actos urgentes e inaplazables para determinar si el hecho ha tenido o no lugar. Entonces yo no puedo archivar diciendo que no hay suficiencia de elementos de convicción. Un archivo eliminar por insuficiencia de elementos de convicción, claro. Un archivo eliminar por atipicidad, sí, porque la conducta resulta manifiestamente atípica. Esto quiere decir que no es un hecho punible, no es un hecho típico. En consecuencia, no puedo iniciar una investigación preliminar. Entonces, allí inicia otra tarea. Emitida la disposición de inicio o de archivo, inicia una tarea administrativa. ¿Cuál es la tarea administrativa? Porque la disposición fiscal, para empezar, es responsabilidad del fiscal provincial porque él va a hacer su firma. Pero antes de que él firme esta disposición, hay un camino de proyección. Y dentro de ese camino de proyección de la disposición entra el rol de los asistentes en función fiscal, quienes, según su contrato, según el clasificador de cargos, el manual de organización y funciones del despacho corporativo, tienen como una de sus funciones la de proyectar la disposición bajo dirección del Ministerio Público. Y ahí inicia otra tarea administrativa, ¿no? La de proyectar. Ustedes dirán, doctora, yo respondo funcionalmente por esa proyección. Si lo proyecto mal, ¿me pueden votar? No, pues el resultado final debe ser controlado por los fiscales. Los fiscales son responsables del contenido final de cada disposición y requerimiento. El asistente solo proyecta, ¿correcto? Entonces, despejamos los miedos porque algunos tienen mucho miedo de proyectar, tienen miedo de equivocarse, qué vaya a pasar con el caso. Nada que ver. Ustedes proyecten porque finalmente el fiscal es quien tiene que corregirles, ¿sí? Y es quien funcionalmente responderá si ese documento finalmente está errado. Acabada esta tarea administrativa de calificación firmada a su disposición, les surge a ustedes un camino, una tarea administrativa, y esa tarea administrativa es completamente su responsabilidad. Si se archivó el caso, la tarea administrativa subsiguiente, ¿qué es? Notificarlo. ¿Sí? Si ustedes, asistentes en función fiscal, son los encargados de notificar. En consecuencia, ¿qué debemos considerar para notificar? Esos conceptos de notificación tienen que tener ustedes con claridad. Y de eso yo les he conversado en las sesiones pasadas y les he dicho algo muy claro para el tema de la notificación. ¿Puedo notificar al WhatsApp? ¿Sí o no? Ya, si puedo notificar al WhatsApp, ¿qué necesito yo para notificar vía WhatsApp? ¿Solo el número o necesito autorización? Autorización, muy bien, George, muy bien. Entonces significa que sí me han escuchado las anteriores clases, estamos en línea. No, 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 a ver, vamos a dejar claro esto. A veces creemos, porque ya tenemos el WhatsApp, ya encontramos un correo, ya nos contestaron, ya hablamos por teléfono con el denunciante, con el denunciado, ya le puedo mandar por WhatsApp su notificación. Error, grave error. Para utilizar los mecanismos de notificación de correo electrónico y de WhatsApp o cualquier otro medio de comunicación fuera del domicilio real establecido en su ficha RENIEC o el domicilio que haya establecido allí en su denuncia como domicilio procesal, nosotros todos los otros mecanismos de correo, WhatsApp, teléfono, llamada, lo que quieran, no podemos activarlos sin previa autorización. Y eso nos lleva al siguiente paso que conversábamos en la declaración de testigos y de imputado, que debe incluir una pregunta cuando nos dan el correo y el número de celular
una pregunta concreta, donde se le diga si autoriza el uso de estos medios, correo y teléfono, para fines de notificación. Si éste en su declaración lo autoriza, válido. Ahora, ciertamente, queridos colegas, en otros despachos tienen una práctica diferente. Algunos lo toman en la declaración y otros lo hacen con un acta. También lo he visto, un acta de autorización. ¿Cuál es el camino correcto? Ambos, porque en ambos se recoge una autorización. Entonces, lo primero que el asistente en función fiscal debe saber que debes notificar, pero no puedes notificar a través de cualquier medio. Tienen que ser medios autorizados si vas a utilizar correo y teléfono, y si no tienes ningún medio autorizado ni domicilio procesal, entonces lo que va a suceder es que tienes que notificar a dónde, a su domicilio en ficha RENIEC. Deme un minuto, por favor. Listo, colegas. Entonces estamos en que, perdón, tuve acá un tema técnico. Notificar al domicilio adecuado es importante porque si no, su fiscal se va a molestar con ustedes porque han estado notificando inválidamente. Sí, eso es muy importante. Segundo, cuando la disposición es de apertura, en la disposición de apertura, si es investigación preliminar, ¿qué te va a ordenar? Recuerden lo que acabo de decir de la investigación en sede policial. Te va a ordenar que la investigación preliminar, a ver, si la notificación es urgente y te acepta y te responde recibido, entonces mándale las actitas. O sea, siempre busca soluciones. Mándale el acta de autorización que te la devuelva firmada y con eso, si ya te está respondiendo el teléfono, con esa acta ya valida su notificación. Es una acta sencilla, ¿no? Por este medio autorizo que se me notifique a través del celular y del correo, chancher, y que te la mande firmada. Con eso ya estás. Si es tan urgente, pero ciertamente
Las cosas urgentes, imagino que me estarás hablando de flagrancia, pues, ¿no? Porque si es que en realidad se te está venciendo el plazo y recién están queriendo notificar, eso no es urgencia, eso ya es negligencia. Entonces, es importante que veamos qué se ha dispuesto. En la disposición de inicio de diligencias preliminares hay una orden de derivar a la PNP la investigación. Entonces, ¿qué debes preparar tú como asistente en función fiscal? ¿Qué debes preparar? Debes preparar primero tu carpeta fiscal hasta donde estuviste custodiando, bien foliada, bien armada y que esté bien glosada su disposición de inicio, ¿sí? Y debes preparar un oficio porque la carpeta fiscal se va a trasladar a la PNP. Ahora, ahora, colegas, algunos tienen duda, ¿por qué le voy a dar la carpeta fiscal? Es que ellos ejecutan la investigación, hacen la conducción operativa y ahí ellos tienen que ir glosando todo lo que ejecutan. Entonces la carpeta fiscal va a trasladar su custodia a la PNP. Sí, eso es muy importante. No se olviden, preparar un oficio derivando la carpeta a la PNP. Con un oficio, colega, y en el oficio tienes que precisar cuántos folios tiene tu carpeta y en mérito a qué disposición le estás entregando esta carpeta fiscal. No se olviden, ley, el original, colega, el original. No, no le puedes mandar la copia, se tiene que ir el original. La copia se queda en el despacho fiscal. La copia se queda en el despacho fiscal. El original se va a la PNP, pues la investigación se va a trasladar a la PNP. No se olviden. La ley 32.130, por ley, nos han obligado que la preliminar es de conducción operativa de la PNP y le tenemos que enviar toda la carpeta fiscal a ellos. Pero deben quedarse ustedes una copia, esa es la copia de respaldo, el falso que le llaman algunos, que se queda en despacho. Sí, eso se queda con el fiscal a cargo y es a través de la cual vas a ir proveyendo algunos escritos que puedan llegar y demás. Ciertamente, algunos dirán, pero ¿por qué mejor no le mando copia y si lo pierde? Colegas, la carpeta fiscal es un medio de acceso a todo lo que está sucediendo en la investigación, ¿correcto? Y el acceso a lo que está sucediendo en la investigación, la información, ¿derecho de quién es? Es un derecho fundamental del imputado. Sí, es un derecho fundamental del imputado, del investigado. Entonces, si la defensa, su abogado, quiere leer la carpeta, quiere copias de la carpeta, si quiere copias certificadas de la carpeta, ¿quién debe atender eso? Sí, querida colega, a ver, eso es importante, tiene que atender la PNP. La PNP tiene que atender estos pedidos de copias, de lecturas y demás, porque como está ejecutando la investigación, es quien está glosando en la carpeta fiscal todo lo que está sucediendo. No se olviden, la carpeta fiscal es del fiscal, ya el policía tendrá carpeta policial. No, la carpeta fiscal es la que contiene todo lo que se va recopilando en la investigación, ¿sí? En consecuencia, si la investigación preliminar está en la PNP, la carpeta fiscal ha pasado a custodia del PNP y se lo remiten con oficio en el que especifican la cantidad de folios y la disposición, ¿sí? Entonces, todas las partes tienen derecho de acceso a la carpeta y eso lo va a tener que atender la PNP, quien está haciendo la ejecución operativa. Además, colegas, al hacer la ejecución operativa es quien está en contacto con quién, con los testigos, con el denunciante, con el investigado, ¿sí? Entonces ya ha trascendido la investigación a esa dependencia. Es algo que tenemos que asumir y cambiar el chip, porque ciertamente antes estaba en el despacho fiscal y allí guardábamos custodia, emitíamos las copias y demás, pero en preliminar esa tarea se ha desplazado a la Policía Nacional del Perú. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo conveniente? Si ellos lo pierden, no lo pierden. Al momento de entregar la carpeta fiscal, y es ciertamente algo que ya se debe implementar porque muchas veces solo trasladamos la carpeta fiscal, es importante implementar lineamientos, ya no solo de conducción jurídica de la investigación, sino de manejo de la carpeta fiscal.
porque los policías no están realizando un adecuado glosado de las carpetas. Vamos, colegas, nosotros cuando llevamos la investigación preliminar llega un documento y ¿qué hacemos? Proveemos y lo agregamos, ¿correcto? Se provee y se agrega a la carpeta fiscal. Pero la policía no tiene esa práctica, no tiene esa práctica. Simplemente ellos van glosando y glosando la información. Ahora, sin duda, no puedo aplicarles las reglas de mi carpeta fiscal y las obligaciones que tiene el Ministerio Público a la PNP, porque este aspecto en concreto no se lo han regulado, no se lo han regulado, entonces yo no le puedo exigir a la PNP que esté proveyendo cada escrito que le llega. Entonces, como no está regulado, no se lo puedo exigir, pero sí, ¿qué puedo hacer? Orientar. Orientar en el sentido de que toda actuación debe estar glosada a la carpeta fiscal, que la carpeta fiscal debe estar foliada, que los tomos son de 200 folios. Ahora, la policía puede acatar o no. Ciertamente esto es una orientación, porque normativamente el reglamento de la carpeta fiscal, que es el que ustedes conocen, el que yo conozco, donde establece estos lineamientos, está establecido en una resolución de Fiscalía de la Nación que vincula a los fiscales, al equipo administrativo y fiscal. Pero a la PNP no la vincula, entonces yo no le puedo exigir ese manejo de la carpeta fiscal, solo puedo orientar, ¿sí? Orientar su labor funcional. Ahora, ciertamente atravesamos, aparte de ese desafío de que la PNP no lleva adecuadamente quizás, o como acostumbramos nosotros llevar la carpeta fiscal proveyendo cada documento que llega, enfrentamos otro desafío, que las partes a veces presentan no escritos ante la policía, sino ante el Ministerio Público. Entonces, tenemos a veces apersonamientos, pedidos de reprogramación que se presentan ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, ¿qué tiene que hacer? Bueno, como lo tiene la policía y ellos que no proveen, yo solo se los mando con oficio. No, colegas, debemos mantener nosotros nuestras reglas de manejo. Si nos llega un documento, proveemos lo que corresponda. Si es de trámite, será un agréguese. Si es algo para responder motivadamente, será una disposición. Pero una vez proveído o dispuesto, se debe remitir a la PNP, tanto la providencia como el escrito, para que lo glose a dónde, a la carpeta fiscal. Ahora, una medida de resguardo de esto es que te quedes una copia en tu carpeta de respaldo o falso, porque si no, tú no sabrás cuántos documentos has remitido, en qué número de providencia estás, en qué número de disposición estás. ¿Sí? Esto es muy importante. Son cuestiones ya administrativas que justo el día de hoy nos toca conversar. Entonces, la investigación preliminar la va a ejecutar la policía, custodian la carpeta fiscal. Si nos llega un documento, nosotros proveemos o disponemos de acuerdo a cada situación en concreta y esto se remite a la PNP. Al finalizar la investigación, el policía debe remitirnos toda la carpeta fiscal con un informe policial. ¿Cuál es la tarea del asistente administrativo en ese aspecto? Revisar que esté adecuadamente conformada, foliada, mínimamente foliada, ¿no? Porque tampoco les podemos exigir las reglas que nos combinan a nosotros el manejo de la carpeta fiscal. Entonces, queridos colegas, una vez que ya llega la carpeta, algunos van a enfrentar muchos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? Se van a dar cuenta de que todas las providencias que les han mandado, de las 10 están 2 que no están glosados en el tiempo y oportunidad que se les remitió, que no hay un correlato cronológico de esto. ¿Qué debemos hacer ante ello, colegas? ¿Qué debemos hacer ante ello? Les devolvemos para que lo armen bien. Ciertamente no les podemos devolver porque el acta, mandarlos a control, ya está, los finiquitamos a los policías, puede ser, es una buena idea, colega, es una buena idea, pero nosotros necesitamos soluciones, soluciones procesales, sí tenemos que ordenar, efectivamente, tenemos que ordenar. Sí, ahora doctora, pero hay una foliación y todo, sí, ciertamente, hágase una razón en la cual diga de que se ha remitido y se ha advertido de que esta no tiene esta providencia, que se remitió mediante oficio tal, el asistente podrá dar razón de ello. En mérito a ello, el fiscal podrá disponer, reorganícese la carpeta y glósese en donde correspondan las piezas procesales
que obran, ¿no es cierto? Nosotros tenemos siempre por eso un respaldo. Si la providencia no está en la carpeta fiscal, yo tengo mi providencia de respaldo en mi falso, ¿correcto? Entonces la puedo glosar. La norma procesal ciertamente no regula reglas para la carpeta fiscal, pero sí no regula reglas para el expediente judicial. Y dentro de las reglas del expediente judicial habla de la, incluso de la reconformación, habla incluso cuando se pierde algún documento, lo podemos volver a buscar. Entonces, hay soluciones procesales para esto, ¿sí? Y podemos adoptar por ellas en la medida que, por ejemplo, veamos que no se glosó determinada información y que era relevante e importante y que se pueda volver a pedir. ¿Sí? Sin duda, ustedes dirán, pero doctor, eso es mucha negligencia de la PNP. Sin duda, colegas. Aparte de la solución procesal, tenemos también, podemos derivar a inspectoría, informar este mal manejo. Hay un proceso, estamos hablando de octubre del 2024, ya este año vamos a cumplir 2 años con la ley 32.130. Si nos han llevado 20 años implementarlo a nivel nacional y asimilar todas las costumbres del proceso penal, entonces que la Policía Nacional del Perú también asuma este proceso de custodia de la carpeta fiscal, de su conformación y demás, también va a llevar un tiempo donde nos queda a nosotros realizar labores orientativas y finalmente realizar soluciones procesales también cuando nos llegue la carpeta. Eso es a nivel preliminar en todas las responsabilidades administrativas que tenemos. ¿Sí? Ahora vamos a la preparatoria. Y en la preparatoria, si no hay excusa, en la preparatoria la investigación está en la fiscalía. Y allí la carpeta regresa al Ministerio Público. Y si regresa al Ministerio Público, ya está en custodia de el asistente en función fiscal. ¿Sí? Entonces, y este tiene responsabilidades que vamos a leer ahora del Manual de Organización y Funciones del Despacho Corporativo. A ver, en este extremo, veo que ha habido bastante interacción. Voy a ver si hay alguna pregunta. Las copias que quedan en la fiscalía deben ser glosadas a la carpeta original cuando la PNP retorne la carpeta, en la medida, querido colega, de que los originales no hayan sido adheridos a la carpeta fiscal por parte del PNP. Si la carpeta viene sin un orden correlativo de la PNP al último, las documentaciones, es decir, en el último tomo viene informe, ¿qué se debe hacer? ¿Ordenar, orden cronológico, refoliar? Sí, podemos reordenar la carpeta, sobre todo si advertimos que hay ausencia de documentos, ausencia de disposiciones y providencias, que es lo usual, es lo más usual. O vamos a hablar mal de la PNP, pero esto es todos nosotros damos fe de que ciertamente está sucediendo eso, se les envía providencias, disposiciones y no están siendo glosadas a la carpeta fiscal. Podemos hacer esta razón que les comentaba y reorganizar la carpeta. Las diligencias. ¿Quién hace quién ejecuta las diligencias? ¿No? Porque antes ciertamente la pregunta es válida, colega. Antes, cuando la preliminar estaba en sede fiscal, es el asistente en función fiscal quien realizaba todos los oficios, comunicaciones, notificaciones, citaciones a los testigos, toda esa tarea de los actos de investigación ordenados en la disposición de inicio de investigación preliminar. Hoy no, la tarea en la investigación preliminar, cuando se emite esta disposición, se agota en la conformación de la carpeta fiscal, su remisión a la PNP. Será la PNP quien notifique, quien oficie y quien realice toda la ejecución operativa de los actos de investigación ordenados en sede de investigación preliminar. ¿Por qué cuando van a pedir lectura o copia de la carpeta, la PNP menciona que eso se pide en la fiscalía? Por desconocimiento, colega, por desconocimiento, porque si la PNP tiene la carpeta fiscal, es entonces quien debe dar acceso. Esto es importante siempre conversar con la PNP cuando se le va a entregar el caso, ¿no? La disposición puede tener lineamientos orientadores, claro que sí, pero también hay que hacer una conversación, esto va a pasar, si viene copias vas a tener que atender, si te piden lectura le tienes que dar y tienes que conducir jurídicamente su actuar. Porque finalmente, colegas, cualquier omisión, error, vulneración al derecho que cometa la Policía Nacional del Perú, queridos colegas, ¿quién va a ir a la tutela de derechos? ¿El PNP o el Ministerio Público? Efectivamente, colegas, el Ministerio Público va a terminar frente al juez respondiendo por las vulneraciones de derechos. Listo. La carpeta que va a la PNP con el mandato de diligencias, organizar. Listo, esa era una opinión de la colega. Así es.
qué hace el asistente y qué no debe hacer para exceder sus funciones. Ahora vamos a ver las funciones en el manual, ¿correcto? Entonces, en la investigación preparatoria ya llega la investigación a nosotros y ahí sí ya celosamente asistentes en función fiscal custodian su carpeta y tienen que guardar su correlatividad, eso está dentro de su función. Vamos a ver hasta dónde puede llegar la labor del asistente en función fiscal que siempre está presto a apoyar a la labor fiscal. Siguiente diapositiva, por favor. Yo estaba haciendo clic girando la diapositiva. Entonces, esto lo hemos hablado, es rapidísimo repaso, es algo básico que ustedes tienen que saber respecto a las escalas de sospecha que acompañan a las etapas procesales. Siempre lo repito, que se debe entender el proceso penal como un proceso progresivo de conocimiento del hecho. Las sospechas, la escala de sospecha, teoría, que se sostiene actualmente para poder explicar esta evolución del conocimiento del hecho, ya es doctrina jurisprudencial asumida y debemos conocer estos niveles. ¿Por qué debemos conocer estos niveles? Porque les vienen sus preguntas de examen, ¿sí? En sus preguntas de examen les van a preguntar qué nivel de sospecha se requiere para formular una acusación o qué nivel de sospecha se requiere para iniciar investigación preliminar. Entonces, esta escala de sospecha ustedes la deben conocer no solo como algo memorístico, sino entendiendo que es el proceso del desarrollo del conocimiento del hecho que ya lo hemos conversado en la clase de la investigación preliminar. Siguiente diapositiva. Entonces, dentro de todo lo que hemos conversado hasta el momento, hay un rol evidente del Ministerio Público. Siguiente diapositiva. El Ministerio Público tiene el rol de la conducción de la investigación. En preliminar, una conducción jurídica, orientadora de la ejecución operativa que hace la PNP. Pero ojo, no se olviden, y eso yo les he dejado bien claro, la PNP de ninguna forma puede realizar actos de investigación sin autorización fiscal. Ya el Tribunal Constitucional, en su sentencia del año pasado, de julio, ha dejado claro la interpretación sistemática. La Policía Nacional del Perú ejecuta operativamente la investigación bajo los lineamientos del Ministerio Público, ¿sí? Entonces, me preguntarán algunos, ¿no puede decidir ningún acto de investigación? Decidir no, proponer sí. ¿Listo? Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Es importante ya fuera del proceso penal, el rol del Ministerio Público, ya el proceso penal ustedes lo tienen entendido y si tienen duda de alguna parte del proceso penal, acá me la dejan en la cajita de comentarios y vamos a tener un espacio para responder puntualmente, esta vez porque la otra vez nos hemos quedado hasta las 11 de la noche, ¿no? Entonces hoy vamos a ser bien puntuales con la respuesta. Vamos a entender ahora otro aspecto, un aspecto administrativo. Este aspecto administrativo, que es el motivo que nos convoca a esta sesión el día de hoy, es relacionado a la organización del Ministerio Público. Primero, entender que nuestro Ministerio Público es una organización de estructura vertical, así como los militares verticales. Tenemos inmediatos superiores y siempre hay una relación de respeto, ¿sí? De cierto modo, hemos adaptado una organización antigua, no militar, hasta algunos dirían, ¿no? Porque no, yo no le puedo decir esto a mi superior, habrán escuchado algunos de ustedes a su adjunto o a su provincial cuando se refiere a su fiscal superior. Entonces hay una relación jerárquicamente organizada, ¿correcto? Esto es muy importante. Y la pregunta que ustedes se deben hacer como asistentes en función fiscal y administrativos es ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo como asistente en función fiscal y asistente administrativo? En la base de la pirámide, queridos colegas. En la base de la pirámide están nuestros asistentes en función fiscal y asistentes administrativos. Son el aparato administrativo del sistema fiscal, ¿sí? Coadyuvan a la labor del fiscal. Pues en lo que es la escala ya de la labor fiscal, vamos a estar en el primer nivel con los fiscales adjuntos provinciales, en un segundo nivel los fiscales provinciales con los adjuntos superiores, en un tercer nivel los fiscales superiores con los adjuntos supremos y en un cuarto y último nivel los fiscales supremos. Entonces, estos niveles, primer, segundo, tercer y último nivel, son los cuales se desarrolla la carrera fiscal, ¿sí? Son la forma en que se desarrolla la carrera fiscal. Ahora, hay otra forma de ver esta organización también, por
perdón, por nivel o instancia. Por ejemplo, en el argot común del procesamiento del delito común o delitos que no están vinculados a altos funcionarios, por ejemplo, vamos a tener que el primer nivel o la primera instancia va a ser en las fiscalías corporativas provinciales, ¿sí? Las corporativas es la nueva organización del despacho fiscal. Entonces, ahí vamos a tener un fiscal provincial con sus adjuntos. En una segunda instancia, vamos a tener al fiscal superior con su adjunto superior. ¿Sí? Entonces, allí también hay otra visión respecto a la división de la organización jerárquica por instancia, primera instancia, segunda instancia. ¿Sí? Eso también es atendible y posible. Ahora, ustedes dirán, doctora, el asistente en función fiscal, y ahí veo la pregunta, el asistente en función fiscal de una fiscalía provincial, entonces está subordinado a un asistente en función fiscal de la Fiscalía Superior. De ninguna forma, colegas, de ninguna forma. Los asistentes en función fiscal y administrativos son transversales a todas las instancias. No hay relación, no hay posibilidad que un asistente en función fiscal señale que por estar en una instancia superior tenga algún tipo de nivel jerárquico sobre el otro asistente en función fiscal. Eso solo sucede en los fiscales, ¿correcto? Quiere decir que mismas funciones, atribuciones y responsabilidades tienen todos los asistentes en función fiscal en todas las instancias o niveles. Es por eso que ustedes van a encontrar asistentes en función fiscal y administrativos en una fiscalía provincial, en una fiscalía superior y en una fiscalía suprema. Por eso los asistentes en función fiscal y administrativos son la base de esta pirámide. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ahora, este cuadro de cargos y unidades administrativas de apoyo funcional y administrativo de la Fiscalía Corporativa Penal son dependencias que conforman los aparatos corporativos fiscales. Ahora, este diseño obedece al Código Procesal Penal. Les cuento un poco. Cuando entra la dinámica de las fiscalías corporativas, se decide de que tengan también por completo unidades operativas, es decir, que cada fiscalía corporativa pueda contar con todos los insumos necesarios para poder enfrentar sus investigaciones. Entonces tenían cada corporativa, se esperaba, ¿no?, que tuviera su oficina de audio y video, su mesa única de partes, su área de evidencias y bienes, su área de notificaciones, ¿no? Se aspiraba a ello y ahí ustedes lo van a poder encontrar en el modelo del despacho corporativo 2014-2016, esa aspiración organizacional. Pero ciertamente como institución enfrentamos un desafío muy grande desde hace muchos años, que es la limitación presupuestal. Entonces, y es por eso que ustedes van a advertir, quienes están en provincias, que estas oficinas son en realidad para todo el distrito fiscal. En el caso de las especializadas, bueno, digamos, la situación es un poco mejor porque ya ellos tienen ya, digamos, por especializada, ¿no? Ya no es como para todo el distrito fiscal en las provincias, ¿no? En Lima al menos cada especializada goza de estas oficinas de notificaciones, evidencias, su mesa única de partes mínimamente, ¿no? Entonces, a diferencia de los distritos fiscales en provincia, que gozan de una sola oficina todos, especializados y comunes. Ahora, ¿por qué es relevante e importante conocer estas dependencias más allá de que permiten el funcionamiento para la ejecución célere de los actos de investigación? Ciertamente porque ustedes, cada vez que me preguntan, doctora, ¿cómo postulo? ¿Cómo veo qué cargos son? Ustedes muchas veces ven asistente en función fiscal, ok, y no ven el área usuaria. Y el área usuaria a veces es una provincial, una superior, una especializada. Y después en las preguntas me dicen, doctora, pero yo postulé para asistente de función fiscal y terminé en una fiscalía provincial y yo pensé que estaba yendo a una superior. Entonces es importante ver el tema de la unidad orgánica donde ustedes van a elaborar. Y es aún más importante a los que están postulando como asistentes administrativos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la diapositiva, estas oficinas tienen asistentes administrativos. Mesa única de partes y atención al usuario tiene la denominación de asistente administrativo. Y ahí surge más el reclamo, porque en una sesión me dijeron, doctora, yo postulé asistente administrativo y no me mandaron a un despacho, me mandaron a mesa de partes. Y es que en tu convocatoria seguramente señalaba ahí la unidad orgánica, mesa única de partes. Entonces, la sesión pasada les enseñé a cómo buscar las convocatorias, me equivoco, y allí ver las bases, las funciones,
los cronogramas y las dependencias para poder identificar bien. Sobre todo, ojo y oreja cuando dice asistente administrativo, porque el área de notificaciones tiene asistente administrativo. El área de evidencias tiene asistente administrativo. La mesa única de partes también. Entonces, es por eso que debemos fijarnos bien la unidad orgánica y estas dependencias nos ayudan a poder visualizar. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos otra unidad orgánica, transporte, que también le llaman asistente administrativo al conductor. Luego tenemos nuestro Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que está con nuestros peritos. También hay una unidad de peritos actualmente, ya se ha ido implementando. Y la unidad de víctimas y testigos, ¿no? Que actualmente está en convocatoria para abogado, analista y psicólogo. Esta unidad de asistencia de víctimas y testigos es una unidad independiente del sistema fiscal que pretende brindar asistencia, ¿sí? Justamente para personas que se quieran acoger al programa UDAVID, correcto. ¿No? Entonces ellos nos apoyan en este programa de protección de testigos, colaboradores eficaces, sí, porque también tenemos en algunos delitos personas que colaboran con la justicia y con ello ponen en riesgo su integridad. Entonces, respecto de ellas podemos dictar medidas de protección. Recuerden ustedes que cuando toman declaración a los testigos, se le informa dentro de sus derechos que puede solicitar medidas de protección si considerare que de su declaración pueda surgir algún riesgo para su integridad. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se hace eso? El fiscal pues no va a estar al pendiente, ¿no? Tiene ya una labor investigativa. Es por eso que se han creado estas oficinas que se encargan de esta tarea a través de un trabajo multidisciplinario, ¿no? Tienen sus psicólogos, sus trabajadoras sociales, sus abogados que cumplen esta labor, que generan el programa y todo lo demás. Siguiente, por favor. Entonces, todas estas áreas, ¿cómo podemos denominarlas? Áreas de apoyo al despacho corporativo. ¿Cuáles son estas áreas de apoyo? Las notificaciones, el área de notificaciones. ¿Qué quiere decir? El asistente en función fiscal genera la cédula. ¿Se irá a notificar él entonces ese mismo día? No, tenemos un área que se dedica exclusivamente a esta tarea. Ciertamente es una gran tarea también de ir y notificar, que sin duda se espera agilizar, se espera reducir en cuanto a demora, tiempo y eficacia con la notificación electrónica, ¿no? De esta gestión de la carpeta electrónica, el sistema de notificación electrónica que se está gestando en el Ministerio Público en un proyecto de la Oficina de Tecnologías de la Información. Todavía está lejos, colegas, así además, si no, ya lo conocemos y demás, pero para el Ministerio Público, ¿sí? Pero todavía está en diseño, en implementación. Recién el año pasado me parece que les dieron presupuesto, entonces todavía estamos lejos de esa realidad, colegas. El almacén de evidencias y bienes es un área importante porque recuerden que ustedes, que nosotros a veces tenemos evidencias que las sometemos a cadena de custodia, ¿sí? Porque, bueno, esto debe preservarse, su intangibilidad, su incolumidad. En consecuencia, a través de ello, estas oficinas se internan las cadenas de custodia. Ahora ya sé lo que me van a decir, porque siempre me dicen, doctora, no hay eso en mi distrito fiscal y yo tengo todas las cadenas de custodia. Es mi función, me preguntan, si eres asistente en función fiscal, sí, te toca custodiar, está dentro de tus funciones. Siguiente diapositiva. Sí, querido colega, hay asistentes administrativos que hacen la labor de asistente en función fiscal. Ahora, muchos me preguntan y justo vamos a entrar a las funciones de asistente, del asistente en función fiscal y del administrativo, que en teoría son completamente diferentes, pero siempre, colegas, hay que tener, a ver, una visión institucional respecto de una realidad que sobreborda la capacidad operativa, las delimitaciones funcionales y las expectativas bajo las cuales se genera cada cargo funcional. Entonces, ciertamente la capacidad operativa de los despachos fiscales muchas veces demanda que el asistente administrativo termine cumpliendo las funciones del asistente en función fiscal. Es una realidad que vivimos a nivel nacional. Ahora,
Si es correcto o no, no me pregunten porque lo que les puedo responder es que a veces es necesario. Necesario por la reducción de personal, necesario por la sobrecarga procesal, necesario por N circunstancias. Pero, siempre hay un pero también, ¿sí? Este pero es que no le puedo exigir al asistente en función fiscal, o sea, un nivel, todos los fiscales, un nivel de conciencia de que no le puedo exigir al mismo nivel que un asistente en función fiscal, ¿sí? Eso es también clarísimo, porque las acciones que buenamente esté haciendo el asistente administrativo tratando de homologar las del asistente en función fiscal son un acto de desprendimiento, son un acto de voluntad al servicio público. En consecuencia, no tampoco se puede abusar. Listo, acá tenemos discrepancia. El asistente administrativo hace todo, el asistente en función fiscal hace todo. Sí, ciertamente, ambos, asistente administrativo y asistente en función fiscal, son la base de sostenimiento de la organización administrativa, ¿no? Las que operativizan la notificación, los que operativizan el tema de la custodia de la carpeta. Entonces, tienen esta labor administrativa. Ahora, ahí como comenta la colega, ¿no? Pero el fiscal me deja proyectar todo a mí. Bueno, la labor de proyección está, como siempre se los digo, ¿no? Pero debe haber un margen orientador, siempre orientador. Y ya bueno, el asistente de función fiscal, hay todo tipo de realidades, ¿no? Fiscales que respetan la labor funcional y otros pues que los sobrecargan de tareas y los hacen asumir responsabilidades por fuera de lo que realmente se les puede exigir. La carga es enorme, así es, colega, la carga es enorme. Vamos con las funciones que nos dice el despacho corporativo. Siguiente diapositiva, listo. ¿Cuáles son las funciones del asistente en función fiscal? Ahora, quiero ser clara en esto. Estas funciones que están delineándose acá son las que hemos advertido del Manual de Organización y Funciones del Despacho Corporativo. ¿Sí? El Manual de Organización y Funciones del Despacho Corporativo es del año 2016. Y ese manual está vigente para todas las fiscalías penales que aún no han implementado los lineamientos de la gestión fiscal 2021. Ahora, doctora, ¿qué nos estás hablando? Explico. El diseño del despacho corporativo no es que nació con el Código Procesal Penal. Por el contrario, el Código Procesal Penal demandó la reorganización funcional del Ministerio Público, ¿sí? La creación de los despachos corporativos no nace con el Código Procesal Penal. Es más, por 7 años los despachos fiscales funcionaron bajo la organización de lo que es el antiguo modelo. Eran fiscalías provinciales, cada uno con sus números y cada uno con sus fiscales, no había nada corporativo. Lo corporativo nace en el año 2014, con un proyecto del Banco Mundial que reúne un grupo de profesionales advirtiendo una necesidad. Ya no se podía enfrentar la investigación del delito bajo la misma mecánica de organización del Código de Procedimientos. Indudablemente, había un nivel de exigencia mucho mayor. Entonces, en 2014 el Banco Mundial presupuesta un grupo de profesionales que saque este proyecto y ahí se crea el despacho corporativo. Ahora, ¿es una creación peruana? No, es una copia de los modelos colombianos, chilenos y hemos hecho allí una mezcla y han salido los despachos corporativos. Entonces se cambia una visión para poder hacer una visión de equipo, ¿sí? Una visión de equipo. Y esto empezó a establecerse en 2014, pero no entró en implementación. Es decir, seguía el modelo del 2007 que solo hablaba de los mismos despachos de siempre, pero con un fiscal superior coordinador y un provincial coordinador. Nada más tenía. En 2016 se vuelve a convocar a otro grupo de profesionales y en realidad ratifican lo del 2014, se repite el manual. Y en ese manual, ese sí se implementa, porque justo viene la implementación de algunos distritos fiscales y se implementan con ese manual. La novedad del manual de organización y funciones del 2016 es el sistema aleatorio de designación de carga fiscal. Sí, se recondujo esta asignación humana
que tenía mucho desborde de poder. Los fiscales coordinadores asignaban carga realmente, no muchas veces con criterios objetivos, entonces se les quita esa facultad y se implementa el sistema de gestión fiscal de asignación aleatoria. Entonces, y como el sistema de gestión fiscal también demanda un presupuesto de implementación, tampoco tenemos eso vigente a nivel nacional. Luego, cuando se va a implementar en Lima en el 2021, se decide establecer otro modelo. Y es por eso que las corporativas de Lima, a diferencia de las corporativas de provincia, tienen los fiscales superiores gestores. Los fiscales superiores gestores y cada corporativa liderada por un fiscal superior, cosa que no sucede, por ejemplo, en las especializadas ni en las otras corporativas a nivel nacional. Entonces es otro modelo. El modelo del 2021 solo está aplicable en Lima para las fiscalías penales, está aplicado en Huaura, está aplicado en Lima Sur, Lima Norte y Cañete. Todo el resto del Perú no tiene lineamientos 2021. Y algunos dirán, doctora, pero yo he visto que en mi distrito fiscal han sacado resoluciones los presidentes nombrando fiscales superiores gestores. Ciertamente es una confusión, porque los lineamientos 2021, cuando se implementan, señalan que derogan el del 2016, el del 2014, pero hay otra resolución de Fiscalía de la Nación que enmienda y dice, oye, el diseño de lineamientos 2021 necesita una capacidad presupuestal que no tenemos. Entonces también tiene que ser progresivo. Entonces, se suspende su implementación sujeta a un calendario que hasta ahora no sale. Entonces se quedó en Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Cañete, Huaura, como lineamientos 2021 en las fiscalías penales. Y el diseño del Manual de Organización y Funciones del Despacho Corporativo 2016 a nivel nacional y algunos DFs como me parece Puno y Tacna que todavía están con el modelo del 2007. Entonces, a nivel nacional tenemos muchos modelos. Y eso significa una circunstancia importante, que sus funciones como asistente en función fiscal y administrativo responden al modelo implementado en su DF. Entonces, las que les voy a mencionar son los factores comunes, pero cada modelo trae alguna u otra variación. Va a depender del distrito fiscal en el que ustedes se encuentren, algunas tareas adicionales o menores respecto a la responsabilidad funcional. Pero vamos a hablar de las comunes ahora. ¿Cuáles son las comunes? Esta primera que ya les había hablado, de elaborar los proyectos de providencias, disposiciones, requerimientos y oficios por orden del fiscal. ¿Sí? Pero acá hay una tarea, quien debe instruir sobre sus lineamientos y fundamentos. Entonces hay un deber fiscal de instruir cómo hacer, no es simplemente proyectalo. Tiene que haber un nivel de orientación. Ahora, importante aquí, que dice el MOF, siendo el responsable de numeración correlativa, ¿quién? El asistente en función fiscal. Entonces, ¿en qué si te debes fijar y ser guardián celoso de la numeración? El asistente en función fiscal. Esa es tu tarea, que todo tenga una numeración correlativa. Esa sí es tu tarea y es tu responsabilidad. Entonces, un error podría derivar en responsabilidad administrativa. Seriamente lo dudo que por equivocarte en una correlatividad termines sancionado, pero si ya esto genera otro tipo de circunstancias o consecuencias procesales mayores, podría evaluarse algo, pero ciertamente lo dudo. Pero no podemos desligarnos, ya que no me van a sancionar de esta responsabilidad funcional asignada. Coadyuvar en la recopilación, procesamiento y análisis de información de los casos por orden del fiscal bajo supervisión. Siempre es importante eso, con orientación, bajo supervisión. Anda, recógeme este documento, analízame estos documentos. Tiene que haber una supervisión y análisis. Porque si yo te digo analízame, tú me das el resultado, como por ejemplo, a veces nos llega información en CD y la providencia dice hágase el acta y extráigase la información relevante. Al menos algunas providencias dicen eso. Otros dicen encárguese el asistente de función fiscal imprimir la información relevante. Así de mal está esa providencia. Ciertamente,
La identificación de información relevante se realiza ¿bajo qué premisa? Se realiza bajo la premisa de la estrategia de la investigación. Entonces, la estrategia de la investigación, ¿quién la ostenta? ¿El asistente en función fiscal o el fiscal? Si acá los colegas me van a decir, doctora, los asistentes en función fiscal llevamos los casos, ¿no? Y nosotros sustentamos esa teoría del caso. Ciertamente esa realidad también existe, pero funcionalmente el ostentamiento de la estrategia de la investigación corresponde al fiscal. En consecuencia, quien tiene claridad respecto de qué es la información relevante es el fiscal. Entonces, por eso debe supervisar si encarga esta tarea. Recabar información por orden verbal o escrita del fiscal ante diversas instituciones públicas o privadas. Aquí voy a entrar e incidir sobre algo que conversábamos en una de las sesiones pasadas y donde yo no debo desbordar mi límite funcional. Entonces, gestionar y recabar la información se va a agotar en ir a la entidad posiblemente y preguntar dónde está y en qué está. Más no. Porque algunos asistentes en función fiscal, y me lo comentaban en las sesiones pasadas, que levantaron acta de que no les entregaron la información y se generaron muchos problemas a eso. Primero, los únicos que levantan actas son los fiscales. Los asistentes en función fiscal no me levantan actas. Ellos hacen razones, lo que sea, pero no me levantan actas. Dos, el asistente en función fiscal no puede combinar a la entrega de la información. El único que puede realizar una sustracción de la información con fines de incautación y después poder confirmar y prácticamente incautar la documentación, ¿quién es? El fiscal. Entonces, allí no nos desbordemos. Yo sé que a veces queremos ser muy, como me dijo el colega de saber, ¿no? Yo quería tener apoyar a la investigación y que se recopile la información, correcto. Eso no era atendible. Se entiende el ímpetu, se entiende el propósito, pero estos propósitos deben circunscribirse a tu límite funcional. No te olvides de eso. Siguiente diapositiva. Listo. Esto es muy importante y aquí les voy a poner mucha atención. Ingresar y verificar la información de los casos en el sistema informático o el sistema de gestión fiscal. El SGF es una herramienta, queridos colegas, muy importante dentro de la gestión de la información en el despacho fiscal. Hace muchos años todo se registraba en cuadernitos donde uno sabe Dios dónde está la información, pero el sistema de gestión fiscal nos ayuda a sistematizar esta información a través de un sistema en el cual se registra diligencias, se registra la agenda. Incluso allí ustedes, los que ya veo que son asistentes en función fiscal, hasta nos da alertas de vencimiento de plazo, el conocido semaforito, ¿no es cierto? Entonces, el sistema de gestión fiscal no lo confundan con la carpeta fiscal electrónica, ¿no? Eso no lo confundan. El sistema de gestión fiscal es una bitácora, sí es un sistema de apoyo. La carpeta electrónica es otra cosa, que eso todavía ni existe, eso todavía está en proceso de implementación, ¿sí? Y la tarea del asistente en función fiscal, funcionalmente determinada, no porque se le antoje a los fiscales, sino porque así está establecido en el MOF, es mantenerlo actualizado. Si el sistema de gestión fiscal no está actualizado, no es responsabilidad del fiscal, es responsabilidad del asistente en función fiscal. Entonces, ojo con eso y cuidado, porque ahí a veces surgen confusiones y decir, bueno, es su sistema del doctor, yo no sé. Falso, falso, falso. El sistema de gestión fiscal es responsabilidad funcional de los asistentes en función fiscal. Así que ustedes tienen que registrar ahí toda la información. ¿Qué información? Dice, ¿no? Bueno, vamos a registrar. Primero ahí se registra la carpeta fiscal y le generan ahí su número. Allí se va a subir las disposiciones, que ya está en apertura, que ya está archivado, se suben los oficios, algunos suben declaraciones, otros solo las registran. Ya de acuerdo también a la atención, en la medida que se registren los pasos procesales, habremos cumplido la tarea, pero ya si queremos subir el tema de los oficios, las declaraciones, no lo considero preponderante, sí, me parece saludable, pero no preponderante. Lo que sí es preponderante son las disposiciones y los requerimientos, indudablemente. Eso sí no pueden faltar en el SGF.
Conformar, organizar, custodiar, foliar y clasificar según el estado las carpetas fiscales, los cuadernos, anexos que se requieren. Esto es muy importante porque aquí es donde aparecen las figuras del cuaderno y anexo. Y en el reglamento de la carpeta fiscal ustedes solo van a observar los anexos. Entonces, en el tema de los cuadernos y anexos, ¿cuál es la diferencia? En el tema de los anexos se ha establecido un criterio. Es información que no va a cambiar, no va a aumentar más folios. El anexo inicia con 200 folios y en 200 folios termina, a diferencia del cuaderno, que ese sí puede ir creciendo. Allí, por ejemplo, el cuaderno de levantamiento del secreto de las comunicaciones va a ir creciendo en la medida que me remitan la información. No es un anexo, es un cuaderno. El cuaderno, por ejemplo, algunos le hacen el cuaderno de prisión preventiva. Válido, es una forma administrativa de gestionar tu carpeta y eso va a ir creciendo, pues, ¿no? Va a ir, ahí está la resolución, luego puede estar ahí también la confirmación, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia entre cuaderno y anexo. Así que cuando se crean, ¿cómo se crean? Se van a crear de acuerdo a la necesidad de manejo de la carpeta fiscal. Se van a crear cuando en una providencia se ordene su creación para, por ejemplo, agregar alguna información que sin duda mantenerla en la principal es imposible que la principal sea de manejo célere, inmediato que necesita tener la carpeta fiscal. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Listo. Una tarea importante que tienen los asistentes en función fiscal y que deben tener presente ustedes es que pueden custodiar evidencias, ¿sí? Custodiar evidencias y bienes relacionados con los casos. Ahora, esto es importante en la medida de que no haya una oficina de bienes, de registro de bienes. ¿Por qué? Porque esta oficina es la que custodia, pero si no hay, como en muchos DFs que no existe, o en algunas fiscalías que no la tienen, entonces, ¿quién cumple esa tarea de custodia? El asistente en función fiscal. ¿Qué debe firmar? La cadena de custodia. Y para firmar la cadena de custodia le he compartido al instituto el reglamento de la cadena de custodia, el reglamento de la cadena de la carpeta fiscal, le he compartido los manuales de redacción para que les puedan compartir a todos ustedes en formato PDF. ¿Por qué? Porque a veces me reciben cadenas de custodia, asistentes en función fiscal y no las firman. El que les entregó ni siquiera era el último que lo custodiaba. Entonces, hay una importancia en la cadena de custodia, colegas, de que cuando una persona está en su poder la cadena, tiene que firmar el formato, porque ya está entrando bajo su custodia. Y quien la recibe debe verificar de que quien le está entregando ha firmado el formato. ¿Por qué? Porque la cadena de custodia garantiza de que esa evidencia no está alterada, es fiable, no ha sido contaminada. Entonces, y esa fe de que se ha proseguido con su custodia adecuada, ¿dónde está? En los formatos de quienes han firmado y han custodiado esta información. Así que cuidado, doctora, no quiero custodiarlo, lo puede custodiar el fiscal. Y es una cuestión de responsabilidad funcional, es del asistente en función fiscal, ¿sí? El fiscal lo puede guardar, lo puede tener, sí, y que firme en todo caso. Particularmente, ya depende del fiscal si él va a agarrar esa tarea, porque hay fiscales que no quieren confiar sus cadenas de custodia de sus asistentes. Válido, y ellos mantienen la custodia, pueden hacerlo, pueden hacerlo. Pero hay fiscales que sí les van a entregar con mucho gusto que ustedes los custodien, porque ¿quién quiere cargarse esa responsabilidad a veces? Entonces, bueno, posturas al respecto depende de cada fiscal, depende de cada fiscal. Pero funcionalmente la tarea la tienen los asistentes en función fiscal. Eh, Apoyar en redacción de actas, sí, nos pueden apoyar escribiendo, elaborar y mantener actualizada la agenda fiscal. Importante, no se olviden eso también en el SGF o apoyarse en algún otro mecanismo, ¿no? Como el Google Calendar, ahora que todos tenemos el correo institucional en Google. Siguiente diapositiva, por favor. Ya les había hablado sobre el apoyo al fiscal en recepción de denuncias, ya lo hemos conversado, cómo deben hacerlo. Aquí tarea importante, generar cédulas de notificación y citaciones. Importante aquí, colegas, ya las cédulas de notificación están destinadas a las partes procesales, ¿sí? Al investigado,
al agraviado, ¿sí? Al testigo no le podemos enviar la disposición que le programa su disposición. Al testigo, ¿qué le mandamos? Solo la cédula de citación. ¿Por qué? Porque hay un principio de reserva de la investigación, que aparte está regulado, si no me equivoco, en el 340, ¿no? Donde el acceso a la carpeta fiscal solo es para las partes. Y la carpeta fiscal está conformada pues por sus disposiciones, sus providencias. De ninguna forma ustedes le pueden mandar una providencia, una disposición a un testigo. Al testigo solo va la citación, ¿correcto? Mucho cuidado en cometer este grave error. En este caso de la notificación vía electrónica se implementará cuando se implemente el sistema electrónico. Porque ustedes dirán, notificación electrónica, doctora, y me muestran y es un vía correo electrónico, ¿no? Entonces, eso es muy distinto. Es muy distinto. Una notificación vía electrónica, por ejemplo, es la que se hace en el SINO. Entonces, asemejemos ese para el sistema fiscal. Será cuando se implemente el expediente fiscal electrónico, el sistema de notificación electrónica que todavía en proceso y siempre dentro de los plazos que señala la ley. Siguiente, por favor. Ya, la diferencia, muy buena pregunta. No tiene nombre la pregunta, pero ya le vamos a responder. ¿Cuál es la diferencia entre una notificación y citación? La notificación tiene como fin poner en conocimiento una decisión, un acto procesal. En la notificación pones en conocimiento una disposición o pones en conocimiento, si es que así lo está, una providencia sobre algún concreto, porque esencialmente las providencias no se notifican, las disposiciones sí. Entonces, en la medida que la providencia diga que se notifica, porque hay algo que tiene que conocer, saber el investigado. Entonces, o el agregado, ¿no? Entonces, es el fin de la notificación, poner en conocimiento. Pero en la citación ya es una orden allí, donde tú le ordenas a una persona, por ejemplo, un testigo, a que debe acudir a una diligencia fiscal, ¿sí? Entonces allí hay un incluso poder combinativo, ¿no? Porque si no cumple con concurrir, va a haber un apercibimiento, ¿no? De la conducción compulsiva que ustedes ya conocen. Siguiente diapositiva, por favor. Apoyar en las labores del turno fiscal, muy importante, muy importante. Apoyar las labores en el turno fiscal. El fiscal y el asistente hacen turno, sin duda respetando los horarios y demás y compensaciones que tienen los asistentes, pero hay una necesidad de servicio, porque en el turno fiscal, cuando hay detenido, hay muchas actuaciones que realizar, actuaciones también administrativas, oficios que esto que saca los antecedentes, es una actividad que necesita de un apoyo. Entonces, por eso se deja aquí claro en las funciones el apoyo en las labores del turno fiscal. Otra tarea muy importante que tienen los asistentes en función fiscal es la de certificar las copias. Ya, este poder de fe pública que tienen lo deben ejercer con responsabilidad y con sabiduría. ¿Por qué? Porque a veces me están certificando copias. Certifico como original algo que es copia certificada. Y ahí lo voy a dejar claro. ¿Qué certifico yo? Cuando tengo enfrente el original. Si yo tengo enfrente una copia certificada, ¿la puedo certificar como original? Respuestas, quiero respuestas. Muy bien, muy bien. No, porque no tienes a la vista el original. Es una copia. Ya no puedes certificar eso, ¿sí? Mucho cuidado con ese error, mucho cuidado, porque a veces piensan ustedes que como soy asistente de función fiscal y certifico ya y lo sello todo indiscriminadamente, certifico todo y olvidan que la certificación es un acto de fe pública, porque aquí cuando les otorgan a ustedes la posibilidad de certificar, les están dando la oportunidad de dar fe de que han visto un original y que por eso lo están certificando. ¿Sí? Entonces, ese poder de fe pública tienen que usarlo con responsabilidad y sobre todo sabiduría, para que no por la flojera, el facilismo, me terminen sellando hasta lo que tenemos en copia así.
Porque finalmente, queridos colegas, si alguien quiere un documento y tú lo has certificado y no encontramos el original, la pregunta va a ser, pero tú certificaste eso. Entonces quiere decir que tú viste el original. A ver, entonces solo certifico lo que el fiscal me indique. No, colega, porque y si el fiscal te ordena certificar una copia simple, no puede ser. Usted tiene que certificar solo aquello que frente a sus ojos esté viendo el original. ¿Sí? Solo aquello que esté viendo en original certifica la copia. ¿Correcto? Solo los originales. Porque el fiscal frente a la vida dice, sí, muy bien. Listo. Entonces, esa certificación es cuando usted ve el original. Si el fiscal le dice, no, certifícalo, yo te estoy diciendo, no, señor, no, 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 si no tengo el original, no, señor fiscal, así lo diga el provincial, el supremo, quien sea, no, ejerza bien su poder. ¿Qué es el fedatario? El fedatario es otra persona. El fedatario está en el ámbito administrativo. También existen fedatarios. ¿Por qué? El asistente en función fiscal, si bien tiene el poder de certificación de copias, es respecto a la carpeta fiscal, ¿sí? Porque él es custodio de esa información. Pero el fedatario, el que tenemos en nuestras instituciones, tiene otra tarea, porque el fedatario también tiene fe pública, pero no, pues el fedatario no está en contacto con la carpeta fiscal, sino tiene otras funciones. No puede estar en una dependencia administrativa, en la OREF, puede estar en potencial humano y demás. El fedatario solo va a ver el documento original que le lleves y le va a dar fe pública, ¿no? De que está viendo el original y que la copia es fiel al original. Eso es otra cosa. El fedatario es otra cosa en el ámbito administrativo. ¿Sí? Otra cosa. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿quién es la línea de autoridad del asistente en función fiscal? El fiscal. El fiscal adjunto provincial con el que esté trabajando, y si está trabajando con el provincial, pues el provincial. Siguiente, ya quieren las funciones del asistente administrativo, dice, vamos. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, llegamos al asistente administrativo. Y aquí ustedes no van a ver que les pidan notificar o custodiar carpeta fiscal, ya para dejarlo zanjado. Entonces, si el asistente administrativo no tiene función de custodia y le dan función de custodia, ¿podrá responder funcionalmente si se pierde? ¿Sí o no? Exacto, no. No, no tiene la función, colegas. No tiene la función de custodia. No tiene la función de custodia. No se olviden ustedes que en el ámbito administrativo, para la responsabilidad funcional, requiere tener esa carga sobre tus hombros, requiere estar dentro de tus funciones el ejercicio de estas. Entonces, algo que está fuera del ámbito funcional tuyo no se te puede exigir. Eso en el ámbito administrativo, ¿ah? Porque entonces dirán, no, el fiscal, oye, doctora, el asistente administrativo sustrajo la carpeta a propósito y como no le podemos decir porque él no lo custodia, pero ¿qué tal la sustrajo porque las partes investigadas le pagaron, qué sé yo? Entonces ya no responde ni penalmente, ahí es otra respuesta, ¿se dan cuenta? Porque penalmente sí podría responder, pero administrativamente, si pierde la carpeta y le hemos dado, sabiendo que no tiene funciones de custodia, ¿quién va a terminar respondiendo, colegas? Ay, sí, el fiscal. Correcto, correcto. Muy bien. Recibir y registrar en el SGF el ingreso de registros. Este es que el asistente administrativo, doctores, no está previsto funcionalmente y también organizativamente para trabajar directamente con los fiscales como el asistente en función fiscal. La figura del asistente administrativo es para hacer mesa de partes en el despacho. Es el mesa de partes directo del despacho. Entonces es quien recibe los documentos y debe registrarlos en el SGF.
SGF. Pero yo sé, ya me van a decir, pero hay asistentes administrativos que trabajan con fiscales como asistentes en función fiscal. Sí, colegas, existen, van a existir y seguirán existiendo esas situaciones porque la realidad nos desborda. Nuestra necesidad de atención de los casos nos ha llevado a este tipo de situaciones funcionales. Claro, por eso le digo, ¿no? Pero es una situación de apoyo, realmente es un acto de desprendimiento. Trabajan como asistentes en función fiscal. Ciertamente, colegas, existe es nuestra realidad, pero funcionalmente o el aspecto de visión o la expectativa o la ambición en la creación y su rol dentro del despacho corporativo es otro. Clasifica, registra en el día documentos ingresados, es básicamente una tarea de mesa de partes. Atiende al usuario, facilita las carpetas para lectura, expedición de copias, y todo bajo disposición fiscal. Es un aparato administrativo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Listo. Como podrán advertir, son funciones netamente administrativas: digitalizar, imprimir, fotocopiar, certificar. También tiene fe pública, ojo, el asistente administrativo también tiene fe pública. Entonces, ¿él sí podrá fedatear copias de copias? No, no, no. Certificar, perdón, no. Rige las mismas reglas que el asistente de función fiscal en la certificación. Apoyar en la conformación, foliación, organización de la carpeta. A apoyar, ojo, si se le pide foliar, se le pide ordenar, ¿no? Pero la custodia no la tiene. ¿Qué sí custodia el asistente administrativo? El ámbito de los archivadores, documentos del despacho fiscal, ¿no? Los oficios, la parte administrativa, la gestión administrativa del despacho fiscal que existe, ¿no? A veces los oficios que gira el despacho para pedir, pues, no sé, bienes útiles, ¿no? Ese tipo de circunstancias. Siguiente, por favor. También nos puede apoyar, ¿no? Oficiando y realizando llamadas, ¿sí? Apoyan en el turno, claro que sí, aquí está justo Dalia, que nos apoyan en el turno a disposición del fiscal. Y es que realmente la visión del turno fiscal es una visión donde compele a todos a apoyar en el trabajo, porque las actividades cuando hay detenido desbordan la capacidad de una o dos personas, sin duda. Notificaciones también puede generar, por ejemplo. Siguiente. ¿A quién obedece el asistente administrativo? ¿El asistente en función fiscal? No, obedece a el fiscal también. Cuidado con eso, ¿ah? Mucho cuidado, que yo soy asistente en función fiscal y entonces me haces caso. No, nada que ver con eso. Siguiente. Entonces, siguiente ¿qué debemos rescatar de todo esto? Primero, hay funciones divididas. Segundo, hay una realidad que nos desborda, pero aún tenemos una vinculación funcional del ámbito de responsabilidad funcional que un asistente administrativo en función fiscal responde. No deben olvidar que el SGF es una herramienta importante y relevante para la gestión administrativa de organización de la información. Así que, ¿responsabilidad de quién era? Del asistente en función fiscal. Seguimos. Entonces, ustedes dirán, doctor, ¿hay una mesa única de partes? Sí, hay una mesa única de partes que recibe los documentos, gestiona la recepción, lo registra en el sistema, lo deriva, también hacen el registro de denuncias. En la mesa única de partes ellos tienen el sistema de gestión fiscal de asignación aleatoria, los que tienen instalado este sistema, por ejemplo, ¿sí? Es esta la mesa de partes. ¿Hay asistentes en función fiscal allí? No, allí solo hay asistentes administrativos. Siguiente, por favor. Ahí les dejo una fotito de cómo es el sistema de gestión fiscal para quienes nunca lo han visto. Hay un usuario y una clave y qué información podemos obtener. Siguiente. Vamos rápido a documentos fiscales. Entonces, toda esta gestión administrativa está vinculada a documentos fiscales, providencias, disposiciones, requerimientos y recursos. ¿Dónde los vamos a ver con mayor algidez? La mayor actividad de producción documental se da en la investigación del delito, en la investigación preparatoria en sus dos subetapas, ¿sí? En la etapa intermedia, requerimientos y apoyo
en el armado de elementos, pero más la labor en intermedia y juicio está en el fiscal. ¿Dónde está el peso de mayor responsabilidad, apoyo y trabajo? En la investigación preparatoria. Siguiente. ¿Dónde está la normativa que regula nuestros documentos? En el 122. Y aquí ustedes van a encontrar con claridad la diferencia. Una disposición es para resolver situaciones jurídicas, para delimitar un estado procesal. Una providencia no tiene ese poder, solo es un acto de ordenación de la carpeta, téngase presente, agréguese. Son actos simples, de ninguna forma, a través de una providencia ustedes pueden ordenar actos de investigación, trasladar pericias y otras cosas. No, la providencia tiene sus límites, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tengan presente. Y hay un reglamento de la providencia. Le voy a mandar al instituto ese reglamento de la providencia que ha sacado el despacho de Fiscalía de la Nación. Las disposiciones y los requerimientos son la forma en que nos comunicamos. ¿Sí? Ponga, está bien, la siguiente diapositiva, disposiciones. Entonces aquí en las disposiciones vamos a encontrar las clásicas, inicio de diligencias preliminares o investigación preliminar, la que ordena actos de investigación, la que ordena archivos, se dan cuenta, delimita situaciones jurídicas, ordena actos. Entonces, deben estar motivadas, colegas, deben estar motivadas, porque si no están motivadas, incurrimos en un vicio de vulneración al debido proceso, en su vertiente de motivación de las decisiones. Recuerden que las decisiones fiscales también deben estar motivadas. Siguiente. Siguiente. Las providencias agregan documentos, pueden atender pedidos de copias, son cuestiones de trámite, ¿sí? Por ejemplo, puedes requerir alguna circunstancia mínima necesaria para antes de emitir tu disposición, ciertamente, ¿no? Pero puedes usar términos concluyentes en una providencia que ya aparece disposición. Solo es por ordenar administrativamente la carpeta fiscal. Siguiente. Razón. Este documento es propio más de lo que son los asistentes en función fiscal y asistentes administrativos. Sí, porque aquí a través de esto ellos se comunican y dicen, he advertido esto, he notificado en tal fecha, o la carpeta tiene tantos folios. Cuando cobrábamos tasa era muy importante las razones, ¿no? Donde nos decían que hay tantos folios que en consecuencia la tasa no, no satisface, ¿no? No cubre todo el costo. Pero a diferencia de lo que es el, perdón, los otros documentos de providencias y disposiciones que son de emisión fiscal, la razón es un ámbito administrativo, ¿sí? Eso hay que diferenciar. Siguiente, por favor. Manejo de la carpeta fiscal. Siguiente, vamos al reglamento de la carpeta fiscal. Listo, este está bien antiguito, pero es el único que tenemos. Es el 748-2006. ¿Qué nos dice de la carpeta fiscal? Siguiente, por favor. Que es una herramienta de apoyo para el fiscal, si es un instrumento técnico de trabajo, allí se concentra toda la información que se suscita en la investigación. Siguiente. Siguiente. Listo. Tres principios. A veces les viene esto en las preguntas. ¿Cómo se organiza la carpeta fiscal en base a tres principios? Orden, funcionalidad y utilidad. Esto es muy importante. Siguiente. Porque el orden, funcionalidad y utilidad nos va a hacer dividir en carpeta principal, anexos, cuadernos, ¿no? De acuerdo a la necesidad del fiscal. Entonces, ¿qué contiene la carpeta fiscal? La denuncia, el informe policial, los documentos obtenidos, ¿no? Información importante, relevante, a diferencia de lo que es la carpeta auxiliar, siguiente, que es una carpeta que acompaña a la carpeta principal, siguiente diapositiva, en la cual están las notificaciones, los oficios, las actas de lectura, ¿no? Que son instrumentos meramente administrativos. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, si bien el reglamento dice de que aquí están también las estrategias de investigación del fiscal y demás, son no, la carpeta fiscal auxiliar de formato, resumen, notificaciones, oficios, no pasa. ¿Sí? Las estrategias, las hipótesis están en la cabeza del fiscal o en algún documento de su propio manejo. Siguiente.
Listo. ¿Qué debes considerar? Y a veces esto te preguntan. Primero, carpeta fiscal no debe exceder de 200 folios cada tomo. Debe permanecer completa y sin mutilaciones. Y acá está la posibilidad. Si se destruye, se pierde, se sustrae, ¿qué puedes hacer? Recomposición. Recomposición. Y se puede solicitar copias simples y certificadas de esta, tanto de la principal como la auxiliar. Siguiente, por favor. La carpeta fiscal electrónica. La carpeta fiscal electrónica es un proyecto, sí, es un proyecto a futuro, todavía no está vigente. No se confunda con el SGF, no se confunda. El SGF es un sistema operativo de apoyo, no es la carpeta fiscal electrónica. La carpeta fiscal electrónica promete ser toda una modernidad que vamos a tener la carpeta fiscal al alcance de nuestros celulares, ¿no? Eso todavía está en implementación. Eso es muy importante porque a veces piensan que la carpeta fiscal electrónica es el SGF o peor, que es la copia digitalizada. Nada que ver con eso. Siguiente. Listo. Voy a responder ahora sus preguntitas que tienen aquí en la caja de comentarios. Les he ido respondiendo mientras hemos ido avanzando. Este es un tema administrativo bastante puntual. Así que Doctora, de la asistencia, no sé yo. sí. Doctora, no sé si puedo, pero tengo una pregunta. Eh, Claro, el con primero gusto. es sobre la cadena de custodia, el formato A6. Quería preguntar si esto lo puede firmar un servidor público, en este caso el asistente en función fiscal, o necesariamente tiene que ser firmado por el fiscal. ¿Esa es una? Las 6 es donde se genera la custodia, la primera evidencia, ¿no es cierto? El primer formato, porque de ahí viene el otro que es la prosecución de la cadena, ¿sí? Sí, correcto. Ya, el primer formato lo puede firmar tanto la PNP como el fiscal, ¿sí? Es el primer formato, porque ellos son los que levantan la cadena de custodia, son los autorizados para levantar. Ahora, lo siguiente es el formato de custodia. Ahí sí puede firmar el asistente en función fiscal. ¿Esto qué quiere decir, colega? Que el primer formato no. El primer formato no. Ah, ya. Doctora, y bueno, esa es mi pregunta porque en el formato he revisado con los documentos que nos han enviado y dice servidor que recolecta. Entonces, entendiendo que el servidor podría ser asistente de función fiscal. Eh, ¿Quién puede recolectar una evidencia? el fiscal, Sería el la fiscal fiscalía, o la la policía, policía. porque la policía también sí puede. Ellos recolectan, porque ellos esencialmente son los que en los delitos comunes están en contacto, ¿sí? Sí, doctora, hay otra consulta, disculpe esta sesión que le interrumpa, pero No te preocupes. la policía puede cuestionar el tema de la estrategia jurídica que adopta el Ministerio Público, en este caso, el tema de la desacumulación, acumulación de las investigaciones, desacumulación de hechos o desacumulación respecto a un imputado. ¿Podría cuestionar la estrategia adoptada? La policía cuestionar la acumulación, desacumulación, no. No, esta es una decisión. La estrategia de investigación la establece el fiscal. Él puede ver criterios de conexidad o no, separar la investigación porque no le parezca o no, eso lo puede hacer. La policía no tendría facultad para cuestionar. Quien sí tiene facultad para cuestionar esto podría ser la defensa, ¿no? Porque diría, oye, no, acá me están dividiendo mi investigación, es un hecho solo y me acaban de dividir en dos hechos, ¿no? Ahí porque se le está afectando un derecho. Pero la estrategia de investigación es privativa del Ministerio Público. La policía no tendría acción procesal bajo la cual cuestionar esta decisión. Ahora, me hará un informe policial cuestionando, pues será un téngase presente porque no tiene esa facultad. No hay posibilidad de que pueda rendir algún fruto este tipo de observación. Gracias, doctora. Era mi consulta porque sí es un caso que me ha pasado particularmente y muchas gracias por la respuesta, doctora. Podemos responder las preguntas de nuestros asistentes. No hay problema, que ciertamente como moderadora también tienes preguntas y los colegas también aprenden de tus preguntas. A ver, vamos a la cajita de comentarios. Quieren su asistencia, no te olvides. Ahí están. Ahora les envío, doctora. Listo, entonces yo veo que por lo que están preguntando ya, porque me han estado preguntando desde el inicio, yo sé que es viernes, todos ya están jóvenes y tienen
ganas de ir a divertirse seguramente. Listo, entonces he respondido las preguntas durante la sesión, no advierto más allá del link de asistencia. Yo agradezco su conexión el día de hoy de cada uno de ustedes. Les deseo un buen y bonito fin de semana. Bendiciones para todos. Muchas gracias, doctora, por compartirnos sus valiosos conocimientos el día de hoy. Estaremos volviendo a vernos en la próxima sesión de clase, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches.